Buenos días. Estamos en el inicio de la primera de las mesas redondas que van a darse en este congreso y creo que hablo en nombre de todos los aquí presentes, los que están sentados a mi lado en la mesa, si lo primero que haré, que hay que hacer es manifestar el más sincero agradecimiento a la Fundación San Millán de la Cogolla y a Cilengua por habernos invitado a participar en estas jornadas. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar. Los aquí presentes vamos a tratar del tema, un tema encargado, que es los modos y formas de lectura de la Biblia. La idea es excelente por parte de la organización. Si la llevamos a buen término, eso será de mérito mío, porque soy la responsable de coordinar este evento. Pero espero que ofrezcamos resultados mínimos. Tenemos aquí al profesor Isidro Bango, de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Historia del Arte, que se ha destacado en sus estudios sobre el arte románico, el arte gótico, el arte mozárabe y muy especialmente quizás el tema que aquí nos implica por el análisis de la articulación de los elementos artísticos en el edificio religioso y su dialéctica con las artes plásticas. Por otra parte, también están los profesores Santiago García Jalón y José Manuel Sánchez Caro, de la Universidad Pontificia de Salamanca. El profesor Santiago García Jalón es catedrático de Filología Hebrea y dirige sus intereses muy especialmente al estudio de los gramáticos del siglo XVI, los gramáticos hebreos del siglo XVI, y en este momento está dedicando una gran parte de su investigación a dirigir un importante grupo de investigación sobre Nicolás de Lira. Están tratando la traducción de Nicolás de Lira al castellano en el siglo XV y todas sus implicaciones con otros textos que vendrían también a través de este Lira y que no pertenecen y que serían otros comentarios contemporáneos. Por último, a mi derecha, el profesor José Manuel Sánchez Caro, catedrático de Introducción General a la Sagrada Escritura de la Pontificia de Salamanca. Es una persona de un amplísimo currículum, como los aquí presentes, y de su pluma han surgido estudios sobre los textos del Qumran, análisis de problemas del canon bíblico, temas doctrinales y sobre el contexto judío y grecolatino en el que se forjaron los textos neotestamentarios. Y es sin duda uno de los mayores conocedores de la historia de la Biblia española. Yo, por mi parte, también me toca presentarme, soy de la Universidad de Barcelona y trabajo en varias líneas de investigación, fundamentalmente estudio de los manuscritos, estudio codicológico y estudio de las traducciones medievales. Y últimamente, pues dentro de las traducciones o de la Biblia o de los textos latinos. Bien. La mesa, como decíamos, tiene como título Modos y medios de lectura de la Biblia. Por lo tanto, todos nosotros vamos a hablar de leer, cómo se lee la Biblia. Mi intervención, que será la primera, abordará cómo se lee la Biblia o qué sabemos de la lectura de la Biblia a partir de la materialidad de los documentos, a partir de los testimonios. Después daremos paso a la intervención del profesor Bango, quien nos va a plantear el acceso a la lectura de la Biblia desde las artes plásticas y las artes escénicas. Seguirá el profesor García Jalón con otro punto de vista sobre la lectura de la Biblia y es cómo leían la Biblia aquellos que sabían mucho de ella, cómo se lee la Biblia desde el conocimiento de la Biblia, desde el punto de vista de los comentaristas del siglo XVI. Y terminaremos con el profesor Sánchez Caro, quien nos hablará de lo que ocurría en el siglo XVIII, básicamente, en un momento en el que se lee la Biblia sin la Biblia o con unas versiones mínimas, sesgadas, indirectas de la Biblia. Con lo cual vamos a cubrir unos modos, formas y perspectivas de lectura de la Biblia bastante amplios que creo que pueden dar origen a un buen coloquio o a unas aportaciones que ayuden a acabar de definir el marco. Bien.
Pues empezaré yo, ya que me ocupo de la parte más material y también quizás más antigua, salvo apuntes históricos que pueden ir después. Vamos a ver. Yo hablo desde un punto de vista de la aproximación codicológica. La codicología nos plantea una serie de preguntas al conformarse como una arqueología del libro manuscrito. Somos historiadores del libro, somos arqueólogos del libro. Es un resto que nos ha quedado de algo perdido, de un mundo que se fue, y a este resto, que podía ser pues, como una columna, como un capitel, le preguntamos cuándo, cómo, dónde, por qué, de qué manera, para quién, de qué modo, durante cuánto tiempo fue creado. A esas preguntas no siempre se puede responder a todas o no siempre se puede responder con la misma firmeza o con la misma seguridad, pero entre todas ellas vamos reconstruyendo cómo era el ambiente cultural, nos acercamos a una definición de cómo era la vida privada, cómo eran aquellas personas que vivían en el entorno de ese objeto arqueológico que estudiamos y, por lo tanto, también quién leía, quién era el destinatario de ese libro. La información que tenemos depende de lo que se ha conservado. Hemos de tener una idea clara y es que no siempre aquello que más se leía era lo que más se ha conservado. No siempre los libros que tuvieron una mayor difusión son los que más se han conservado. Voy a poner un ejemplo muy elemental. Un amigo mío que es canónigo de la Catedral de Barcelona y musicólogo le dio por controlar un aspecto de antes y después del Concilio Vaticano II y se fue a su parroquia a buscar un misal previo al Concilio Vaticano II. Y para su sorpresa no encontró ninguno. Fue a varias parroquias más, tampoco había ninguno. Recorrió varias bibliotecas, tampoco había ninguno. Al final el arzobispado consiguió encontrarlo. ¿Qué había sucedido? Los misales, claro, habían muchísimos. Se deterioraban, se usaban, se rompían. Cuando se cambió la liturgia, se retiraron y no se guardó ninguno. Eran unos libros de uso. No diría yo que es como las páginas amarillas que cuando nos dan el nuevo ejemplar las tiramos, pero sí que es un libro que queda sustituido por otro, no tiene ningún valor y desaparece. Y en cambio era un libro muy usado, no podemos decir que fuera un libro de lectura, pero es un libro del que había muchísimos ejemplares y en cambio no ha quedado ninguno. Bien, eso respecto a lo que decimos, lo que se conserva respecto a lo que hubo. Si ya nos vamos a la Edad Media, lo que podemos saber acerca de lo que hubo es lo que nos informan. Por una parte, los testimonios que se han conservado, por otra parte, lo que dicen los testamentos, lo que dice la documentación, lo que vemos en las obras de arte, en las representaciones pictóricas y todas las referencias indirectas. Claro, tenemos una Biblia que se podía leer en latín, pero eran unos pocos aquellos que podían leer la Biblia en latín, y ahí tenemos, pues claro, las Biblias latinas de los clérigos y las magníficas copias de Nicolás de Lira, como la que está en la Catedral de Sevilla, en varios tomos, un manuscrito del siglo XV, que, claro, se dice, es que esta Biblia es un comentario de la Lira en latín y pertenece a un noble, fue encargado por un noble. Falso. Cuando este noble lo encargó, no era el hijo mayor de la casa que iba a dirigir el linaje, era un clérigo y un hombre muy erudito, estaba en Santiago de Compostela, tenía una biblioteca imponente. Luego abandonó la carrera eclesiástica y se puso al mando del linaje y se convirtió en un noble de primera fila en toda Castilla. Pero cuando él encarga el Lira en latín, no lo es, no tiene esa perspectiva. Por lo tanto, ahí también tenemos una bifurcación en lo que es los libros y sus destinatarios. Los clérigos, evidentemente, podían leer la Biblia en latín, pero la Biblia en romance sería básicamente destinada a la nobleza, los ciudadanos acomodados y también la comunidad judía. Por lo que respecta al mundo cristiano, la Biblia se leía también como ejemplo historial, como libro de historia, como ejemplos de la historia y también como modelo vital, el caso comentado del libro de Job. Y este es un caso muy constante en toda la historia de España, en la literatura y en la manera de vivir. Por ejemplo, en la época del duque de Lerma, el duque cardenal, justo antes de que venga sustituido por el conde duque de Olivares, la Inquisición hace retirar un panfleto
en el que se hace burla de una enfermedad del duque cardenal, del de Lerma, en la que se hacen unas coplas burlescas usando la historia de Job para reírse del duque de Lerma. Que es un motivo totalmente recurrente en el que este libro se está viendo como modelo vital y se está usando como esto. Es uno de los más traducidos, es uno de los que tiene más versiones independientes. Por algo interesaba más. La Biblia no siempre interesa como bloque, sino también como libros exentos, unos más que otros. Tenemos también lo que es la Biblia leída como ejercicio religioso o como volumen litúrgico, y esto tanto desde el punto de vista judío como desde el punto de vista cristiano. Los salmos pertenecen a ambas tradiciones y los criptojudíos emplearán notablemente los salterios para mantener su praxis religiosa durante el 16. Encontraremos salterios glosados, salterios en verso, muchísimas formas. Estos sí que serán libros de la Biblia que serán leídos y que estarán ágilmente en las manos de los lectores. Este será una Biblia real leída. En cambio, muchos de los grandes ejemplares bíblicos que conservamos no hay que pensarlos tanto como libros objeto de lectura, sino como libros que son objetos suntuarios que manifiestan el poder y la posición de su poseedor. Son libros que, cuando se inventarían, no se inventarían en la biblioteca, sino en el tesoro. Son libros que están ahí para demostrar que el que los posee puede disponer de un ejemplar de tales características y tal belleza. Y están en vulgar porque también hay un cierto interés en poder leerlos o que se les lean. Más unas partes interesarán que no otras. Llega un momento en que este objeto libro es conflictivo y peligroso. Estamos en la época fuerte de la Inquisición, de la gran retirada de Biblias, y después ya en la época de los criptojudíos. Entonces, realmente es un objeto que indica peligro y su poseedor a tener mucho valor para conservarlo o mucho poder para conseguir que se le permita mantenerlo. Un caso muy interesante es, por ejemplo, un libro de oraciones judío. Bueno, son dos pequeños libros que se encontraron en Barcelona tapiados, habían pertenecido a un mercader judío, son oracionales en catalán, son del siglo XV y todo y ser oracionales, claro, al ser oracionales contienen también grandes extractos de la Biblia, sobre todo del Éxodo, de los Salmos, traducidos al vulgar catalán, dentro del contexto del oracional judío. Es un libro peligroso, hay que ocultarlo, y apareció hace unas bastantes décadas tapiado en una casa de Barcelona y pertenecía a un burgués, a un comerciante judío. Un objeto peligroso del que hay que deshacerse, que hay que ocultar o que hay que conseguir alguien poderoso que te permita preservarlo. Otro punto a considerar, ya ven que estoy haciendo pequeños apuntes para que luego se manejen como mejor convenga, es la Biblia y las mujeres. La devoción femenina, bien, los libros de horas siempre se han asimilado a ella, los libros de horas que generalmente estaban en latín, pero también los hay con traducciones al romance. O el hecho de que haya traducciones que se dedican especialmente a mujeres. Por ejemplo, en catalán, la Biblia Rimada de Sevilla lleva copiado junto a ella un salterio, unos salmos en verso, escritos por Sabruguera para Marquesa de Cabrera, para una mujer. Esa es la dedicataria de esa traducción en verso de los salmos. O las colecciones de sermones en la segunda mitad del siglo XV, traducidas y comentadas y glosadas para condesas castellanas. Creo que fue Pimentel, ahora no recuerdo exactamente. Después está la Biblia, también como las mujeres hemos visto solo tocado rango de la nobleza, pero la Biblia en las comunidades femeninas, las comunidades religiosas, comunidades monásticas, los libros de horas, los libros litúrgicos y el papel muy importante que tiene el Cantar de los Cantares como texto que está ligado a la liturgia de los monasterios femeninos al menos en dos momentos, no solo en la Virgen de Agosto, sino también en primavera, hacia abril. Y hay un trabajo muy antiguo del año 92, que explica cómo hay un manuscrito latino en Portugal
que tiene indicaciones teatrales, de movimiento teatral, en el texto del Cantar de los Cantares. Es un manuscrito que perteneció a un convento religioso, que puede implicar que las monjas leían el Cantar de los Cantares y se leía con una cierta dramaticidad. Evidentemente, había un papel o dos que no podían representarlo las monjas, sino el sacerdote, pero estaría ligada este movimiento dramático, esta dramaticidad, a la manera que esta comunidad monástica tenía de leer la Sagrada Escritura, en latín. Por último, para acabar, y también con las mujeres, en la comunidad judía, en la época de la Reforma, en la época de las persecuciones de la Inquisición, de gran cantidad de actos de fe, que hay mucha documentación sobre los procesos, sobre todo sobre criptojudíos, hay muchísimas declaraciones en las que finalmente se inculpa a las mujeres de la familia, porque son las mujeres de la familia las que han estado transmitiendo tanto las costumbres litúrgicas como los usos y costumbres de la vida judía, como los textos. Ellas eran las que se sabían los textos de memoria y lo transmitían de generación en generación. Su responsabilidad, eran por lo tanto mucho más responsables en el judaísmo o la rejudaización de la familia que no los mismos varones, que teóricamente serían los que tenían un mayor protagonismo en el culto. Y en cambio eran ellas que, manteniendo una tradición oral, transmitían la Biblia a las generaciones que ya no la habían podido recibir asimilándola desde la sinagoga, porque la sinagoga ya no existía, porque estaba prohibida. Bien, todo esto nos lo dicen los libros, nos lo dice el análisis de los volúmenes que nos han llegado. Y esto es lo que nos habla sobre pocas cosas que sabemos sobre los lectores. Últimamente hay muchísimas investigaciones sobre la lectura de mujeres y sobre los inventarios de los conventos monásticos, de los conventos de mujeres, los conventos femeninos. Y a partir de ahí vamos a poder tener durante los años próximos muchísimas aportaciones. Y por lo que a mí respecta, no diré nada más. Luego espero que podamos discutir o aportar más cosas. Me correspondería, por lo tanto, dar paso al profesor Bango, que nos va a hablar de esto, de cómo a través del mundo del arte podemos ver la lectura, un tipo de lectura del texto bíblico. Bien, como ven, miro el cronómetro con mucho cuidado, porque empieza un toque de 10 minutos y voy a intentar cumplir con el encargo que se me ha hecho y pido disculpas a los organizadores si no he sabido responder a lo que ellos pretendían. Yo quisiera abordar tres aspectos, o por lo menos enunciar tres aspectos. Un primer aspecto introductorio que me ha venido al hilo después de hablar con algunos de los participantes en el Congreso y después de oír las tres magistrales lecciones que he oído esta mañana y que de alguna manera a mí me interesaba precisar, o por lo menos desde mi punto de vista precisar algo. La Biblia en el mundo medieval, me imagino como en cualquier otro periodo, pero en el periodo que a mí me interesa, y digo mundo medieval desde la tardía antigüedad hasta el siglo XV, responde a planteamientos muy distintos según el medio en el que se encuentre. No hay un libro más importante que otro, no hay un personaje más atractivo que otro, ni nada por el estilo. No se puede generalizar de esa manera, puesto que variará si el medio es hebreo y en qué época es el medio hebreo en el que se está tratando eso. No es lo mismo antes de Toledo del 12 que después del Toledo del 12. No es lo mismo, como ustedes pueden comprobar, el valor sintético en el mural que tenemos de lo que es el Congreso con la Biblia de Maqueda, la Biblia de la Casa de Alba. El rabino de Maqueda tiene gravísimos problemas para ayornar un texto hebreo a un texto cristiano, católico, y se aprecia muy claramente en los problemas que tienen las ilustraciones, y así sucesivamente. Es decir, abordar el valor y significado de protagonistas y de libros a lo largo de los 11 años de Edad Media, yo creo que nos llevaría por mal camino. No nos permitiría conocer con exactitud lo que realmente representa cada uno de estos momentos. Segundo aspecto introductorio que quería señalar tiene que ver con la última intervención de esta mañana, cuando se hablaba del Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene previsto, un tratamiento especial para el Nuevo Testamento esta tarde. Yo diría, y no he visto con detalle el programa y pido perdón por ello,
Pero falta algo que para el mundo medieval es fundamental, el diálogo de los dos testamentos. Es decir, cuando nosotros vemos las imágenes bíblicas reproducidas en códices, en las paredes de los templos, etcétera, etcétera, en la mayoría de las ocasiones no se entiende si no se parte del diálogo de los dos textos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un ciclo cainita significará todo lo que ustedes quieran, pero si el ciclo cainita termina con el entierro de Abel por parte de Caín y está abriendo un hueco en la tierra para enterrarlo, inmediatamente aparecerá, y si no se ha perdido y se ha amputado, el Salmo 65 en relación de la agricultura maldita, recuperada por ese Salmo 65 presidido por la Maiestas. Y, por lo tanto, se establece un diálogo correlación entre ambas imágenes. Como ven, y no se les escapa a ustedes, la comprensión e interpretación de todo esto es difuso, problemático, etcétera, etcétera. El tercer aspecto introductorio sobre el que quería llamar la atención, y solo hago enumerar estos aspectos, es cuando ustedes se enfrenten con una ilustración medieval, jamás pregunten por lo que hace el artista. El artista no hace nada. Me explico. Hace lo mejor de su arte a respuesta de quien le condiciona absolutamente todo. Es decir, hay siempre un iconógrafo, vamos a utilizar esta palabreja, que está controlando cada una de las imágenes. Es verdad que muchas veces el iconógrafo también se equivoca. Hoy día, la mayoría de los hombres cultos que nos encontramos aquí y fuera de aquí no son capaces de diferenciar en las imágenes lo que son los vivientes de Ezequiel del tetramorfos de los símbolos de los evangelistas. Y según lo que signifique una cosa u otra, la lectura de la imagen es absolutamente distinta. O sea que todo eso está, si me permiten, cuajado de minas que nos van bombardeando las interpretaciones que vayamos a hacer de esto. En líneas generales hacemos unas lecturas muy lineales y muy alejadas de la realidad de su verdadero contexto. Y eso me preocupa especialmente. Fin del primer apartado. Segundo apartado. La ilustración de la Biblia en España. La ilustración de la Biblia en España tenemos una tradición de ilustrar la Biblia desde siempre. En ese sentido, se puede marcar la continuidad de una manera clara, y cuando digo desde siempre estoy hablando desde el periodo hispano-visigodo. Es verdad que no voy a entrar en el Pentateuco Asberjan famoso, o Pentateuco de Tours o Pentateuco de Roma, porque ya saben que cada 4 o 5 años cambia su ubicación. En todo caso, sea donde se haya producido, la Biblia hispalense, en algunos de sus motivos, estoy hablando de la Biblia de Sevilla famosa, la hispalense famosa, está reproduciendo unos motivos zoomórficos que está claramente relacionado pues, con la cultura hispana, norteafricana y en relación precisamente de lo que es el contexto de las Berjan. Por otro lado, solo hay que ir a San Pedro de la Nave o al Salvador de Toledo para encontrarnos ecos de imágenes bíblicas allí reproducidas. Que el artista no sabía lo que le había puesto delante el sacerdote de turno para que copiase, es un buen ejemplo, muy conocido porque es uno de los tópicos comunes de todos, es cómo confunde el tema de Daniel. ¿Recuerdan aquello? Ubi Daniel misus es in lacun leonum, y el pobre Daniel parece que se está lavando los pies y los leones bebiendo agua allí. Pero en todo caso le han puesto un texto bíblico ilustrado y el artista está simplemente reproduciendo el texto bíblico que lo han representado. ¿Que hay una tendencia bíblica absolutamente de élite en la tradición hispana? Sin duda ninguna. No voy a recordarles a ustedes, por conocido, la actuación de Teodulfo, Claudio, Agobardo, etcétera, de lo que se representan para los Libri Carolini de Imaginibus en el mundo carolingio, como una tradición distinta a la que va a hacer Alcuino y las ilustraciones de la Biblia del Ciclo Turonense. Ciclo Turonense y su ilustración de carácter fílmico que llegará a la península a través de las Biblias de Ripoll, Roda, etcétera. Pero por otro camino nosotros tenemos otra tradición, una tradición de la bíblica anicónica, muy dentro de una tradición hispana, una de varias tradiciones. El aniconismo no es que sea exclusivo de España, pero en España mantuvo un papel muy especial y contamos con la famosa Biblia de la Cava dei Tirreni, en donde no hay ilustración de tipo figurativo. Es ornamental, es muy lujosa, se utilizan unas tintas que son de las más caras que puede existir, por lo tanto es un objeto de lujo en sí mismo, pero está marcando claramente un sentido anicónico buscado. Por otro lado, está el otro tipo de Biblia que sí está profusamente ilustrado, de los cuales las Biblias del siglo X, que esta mañana mismo se hablaba aquí,
tiene un eco muy claro. En torno al año 1000 se van a juntar las dos tradiciones. Por un lado, la que viene del mundo carolingio a través de la ilustración del texto de Alcuino, las célebres Biblias Moutier Grandval, etcétera, que ustedes conocen muy bien y que desarrollarán las atlánticas posteriores y que para nivel hispano sirven las de Ripoll y Roda. Esto es un poco, en líneas generales, el tema de la ilustración. Es riquísima, abundantísima y habría para 40.000 congresos. Cada una de estas Biblias podrían dar lugar a un congreso. Yo terminaría precisamente, como hablaba esta mañana con el coordinador del congreso, con la Biblia de la Casa de Alba, que es un verdadero monumento a una Biblia y a lo que es la conjunción de dos interpretaciones del mundo bíblico traído del mundo hebreo y de la versión cristiana. En ese sentido, yo creo que es un monumento extraordinario para su estudio. Y ya, para terminar, porque me queda poco, hablar del teatro, el origen del teatro y la representación de elementos bíblicos teatralizados o dramatizados y su ilustración en la plástica. Yo, porque me lo han pedido y lo voy a hacer, pero no creo en ello. Es decir, como ustedes saben, en un momento determinado, pues están los trabajos clásicos, que yo no se los voy a enseñar porque que voy a enseñar a los maestros. Conocen el origen del teatro religioso en nuestro país y cómo, a partir posiblemente de un artículo maravilloso que todos, me imagino que la mayoría de ustedes conocen, ese artículo de Meyer Shapiro sobre el claustro de Silos, que fue considerado por los intelectuales americanos del último tercio del siglo XX como la obra que más les ayudó a definirse desde el punto de vista cultural. Es un artículo magistral, el de Meyer Shapiro, como ustedes conocen muy bien. Los americanos han seguido insistiendo entre uno de esos aspectos cambiantes de la vieja cultura hispana y la nueva cultura del románico, vamos a llamarla nueva en este sentido, la moderna cultura del románico. El claustro de Silos encaja perfectamente en este ambiente. Entonces, por los troparios que allí se encuentran, etcétera, pues algunos investigadores, fundamentalmente Karl Bermeister, es el que más ha estudiado en varios artículos los juglares en el claustro, etcétera, han querido ver en estas imágenes, este es el Beato de Silos, que se encuentra en Londres, como ustedes conocen, y es un beato bastante raro en líneas generales. Como ustedes saben, fue compuesto en sus textos, el texto fue escrito antes del año 90, 1090, 1091, estoy citando de memoria, y se acabaría, las ilustraciones se harían tiempo más tarde, en 1109. Corresponde un poco al periodo de cambio. Para Bermeister, las representaciones de estas figuras que están aquí, tanto cromáticamente como por su postura, lo que están indicando es el movimiento musical de unos personajes en el interior del templo. Él es capaz, yo no lo soy, pero él sí lo es, y le recomiendo su artículo, si quieren luego les doy la referencia. Él es capaz de ver cómo los colores están marcando el tono de la melodía que están danzando, simplemente por la utilización de esos mismos colores. Luego sí es verdad que hay un cierto contraposto en las figuras que pueden dar lugar a pasos de danza, de baile, etcétera. Y es la idea, según Bermeister, la introducción de los peregrinos en la liturgia. Recurre a unos textos. Las formas, los modelos de explicación. Pero, al mismo tiempo, también es cierto que en ese momento se plantea de manera explícita el intento de definir con exactitud qué es el significado literal de un texto, en concreto del texto bíblico. El intento de definirlo teóricamente, es decir, por supuesto que toda la tradición antigua, la tradición de la filología alejandrina, había operado con la idea de significado literal, significado espiritual, o sea que eso era perfectamente conocido. Pero es justamente en la exégesis escolar cuando de manera expresa se plantea, es decir, definamos teóricamente en qué consiste el significado literal de un texto. Lo cual es una cuestión difícil. Lo fue entonces, lo sigue siendo ahora, ¿verdad? El debate sobre qué es el significado literal, pues sigue
perfectamente vigente. La última vez que ha habido una polémica a ese respecto ha sido la que en su momento mantuvieron Derrida y Humberto Eco acerca de si hay un significado literal, lo que Eco dice, el cierre del texto para que no signifique cualquier cosa. Bien, el hecho es que en la exégesis medieval, en la exégesis de estos siglos, del XII al XIV, los autores, los especialistas han señalado siempre que los exegetas tienden a entender o tienden a concebir el significado literal indistintamente como las primeras acepciones de las palabras y como los acontecimientos referidos por esas palabras. Es decir, por una parte tenemos el significado propio de los términos, por otra la historia factual. Eso se recoge abiertamente en un texto bien conocido del Didascalicon de Hugo de San Víctor, donde dice: tomado en sentido amplio el significado de esta palabra, no hay inconveniente en decir que la historia no es sólo la narración de acontecimientos sucedidos, rerum gestarum, sino aquella primera significación de cualquier narración que se expresa según la propiedad de las palabras. De esa manera tenemos, por un lado, lo que nosotros entenderíamos actualmente por significado literal y, por otra, lo que nosotros entenderíamos actualmente por acontecimientos extralingüísticos, por acontecimientos referidos. A mí me parece que para entender esta ambivalencia del término es necesario tener presente dos aspectos de la reflexión lingüística de la Edad Media. Primero, la identificación absoluta entre significados y conceptos. Lo que en términos de James Liu uno expresaría diciendo que es la reducción del contenido a la sustancia del contenido. Eso hace que el estudio del significado se sustraiga al ámbito de la lingüística y pase al de la epistemología, y que, por consiguiente, el discurso sobre el significado sea un discurso sobre los conceptos en el cual ocupa un lugar prioritario la relación de estos con la realidad. En segundo lugar, a su vez, se entiende que el contenido de los conceptos, el universal presente en el entendimiento, es el mismo que el de las propiedades configuradoras de la realidad extralingüística. Es decir, la diferencia reside en el modo de estar presente, pero no en el contenido. Claro, si los significados son conceptos y el contenido de los conceptos coincide con la configuración extralingüística de la realidad, tanto da decir que el significado literal, ¿verdad?, que lo que se significa con el significado literal son las cosas, como que lo que se significa con el significado literal son inmediatamente los conceptos y inmediatamente las cosas. Esas son las dos definiciones de significado literal que ofrece Tomás de Aquino en la Suma y en el Perihermeneias. Pero al final, Roger Bacon, a su vez, habla de los conceptos como las cosas presentes en el entendimiento. Ese marco conceptual es el que explica que no haya ningún problema en entender que el significado literal es la realidad extralingüística y que se dé, por consiguiente, origen a la noción especular del significado que radica en la base del historicismo clásico
y probablemente de todos los historicismos. El significado no es sino la representación especular de algo ajeno al significado. Eso se pone perfectamente de manifiesto en el modo en que Nicolás de Lira procede a la interpretación de los salmos. El esquema que emplea es siempre el mismo. En primer lugar, se trata de saber a qué acontecimiento hace referencia el salmo. Una vez identificado ese acontecimiento, mediante él se puede pasar a interpretar el significado del texto. De esa manera, claro, se produce una disolución de las fronteras, de los límites entre la realidad y el significado. ¿Qué es lo que me parece que da origen al tratamiento literario de los textos bíblicos? El hecho de que se pueda introducir en el texto cualquier aspecto de la realidad al que el texto se refiere, porque esa realidad suministra la clave de interpretación. Y por consiguiente se puede ir completando, rellenando el texto mediante aspectos extraídos de una supuesta referencia a él. Entonces, cuando Nicolás de Lira interpreta el Salmo 70, dice, bueno, el Salmo 76, perdón, dice, bueno, este salmo en realidad versa sobre la invasión del reino de Judea en tiempos del rey Ezequías y los destrozos que esa invasión hizo. Sobre esto versa. Por consiguiente, el versículo 4, cuando dice, allí quebrantó los poderíos, se dice, bueno, entiéndese, la gente de armas del real de Senaquerib. En el versículo 5, turbados son los non sabidores por corazón. Entiéndese la gente de armas de Senaquerib, los cuales eran idólatras, e así como non sabios de Dios, los cuales non tenían verdadero conocimiento. Pero eso no solamente sirve para hacer explícito un supuesto significado literal, sino también para dirimir cuándo el significado de un texto debe tomarse en su acepción diccionarial o en una acepción metafórica. En el versículo 9 dice, la tierra tembló. Y comenta Lira, conviene saber, los moradores en la tierra de Judá por gran temor temblaron en el avenimiento de Senaquerib. Lógicamente, la tierra tembló, parecería que su interpretación inmediata, más simple, es que la tierra tembló. Pero se recurre al tropo en función de que se ha establecido como criterio interpretativo la realidad a la que supuestamente el texto se refiere. Esta intercalación de la realidad, dígase así, de realidad extralingüística, del universo extralingüístico. Esa intercalación de datos del universo extralingüístico en el universo lingüístico, a su vez, va a originar todos los desarrollos literarios, va a fundamentar teóricamente la posibilidad de hacer desarrollos literarios a partir de una figura bíblica. Va a llevar a cabo procesos de sobreinterpretación, en último término, desentendiéndose del significado propiamente dicho. Y por otra parte, causa un problema que se plantea siempre en la exégesis medieval, y es qué ocurre con las metáforas, qué ocurre con los textos de los cuales se sabe que carecen de correspondencia en la realidad, bien sea porque son parábolas,
bien sea porque son metáforas, bien sea simplemente porque son textos didácticos. Entonces, habrá de concluirse que esos textos no tienen sentido literal, no tienen significado literal. Y eso es lo que dice Nicolás de Lira, el teóricamente defensor supremo de la exégesis literal, en el prólogo a las Moralitates. Dice, aunque la Sagrada Escritura tenga los 4 sentidos, esto no ocurre en todos sus pasajes. A veces tiene solo sentido literal, otras no tiene sentido literal. Por ejemplo, en Jueces 4, fueron los árboles a ungir un rey sobre sí. Aquí no hay tal sentido literal, pues se seguiría que el sentido es falso. Y lo que algunos doctores dicen de que el sentido parabólico es literal, debe entenderse hablando de un modo amplio, porque donde no está presente el sentido significado por las voces, el parabólico es el primero, y por eso, hablando de modo amplio, se dice que es literal. Claro, el problema que surge a continuación de esto es que si todo significado de la Escritura debe fundarse en el literal y hay un gran número de pasajes que carecen de él, hay un gran número de pasajes que están abiertos a cualquier lectura, que no tienen, que su lectura no tiene por qué arraigar necesariamente, estar entrañada en el texto. Bueno, eso da lugar a un debate sobre sobre cómo puede identificarse el sentido literal de un texto que carece de correspondencia en la realidad. Pero siempre la referencia va a estar en el carácter representativo del texto. Se entiende siempre que el significado es simplemente un concepto, es decir, no que es una formalización conceptual, sino simplemente un concepto y que ese concepto representa en la realidad. Esa me parece que es uno de los vectores, uno de los factores que, desde luego, pervive hasta la llegada de la filosofía del lenguaje y hasta la aparición del estructuralismo, que explica gran parte de los debates en torno a la interpretación de la Sagrada Escritura previos al siglo XX y parte también, al menos, de los debates que actualmente siguen vigentes. Gracias. Muchas gracias, profesor García Jalón. Y ahora tenemos la última de las intervenciones que nos va a plantear otro punto de vista. Si aquí hemos visto qué pasaba cuando se leía la Biblia con mucho conocimiento, con mucho fundamento, el profesor Sánchez Caro nos va a hablar de lo que sucedía en el siglo XVIII, cuando casi estaba en la tesitura de leer la Biblia sin la Biblia o leer la Biblia con algunos problemas. Por favor. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estar aquí tan estoicamente, inmediatamente antes de comer, escuchando nuestras disquisiciones. Tienen ustedes muchísimo mérito, muchísimo mérito. Verán ustedes, cuando decimos leer la Biblia, el verbo leer lo empleamos de una manera muy diferente a lo que significa ordinariamente. Por ejemplo, en el siglo I, cuando se leía la Biblia, los datos que tenemos de los estudios hechos es que solo aproximadamente en el mundo mediterráneo sabían leer alrededor del 20% de la gente. Y eso teniendo en cuenta que en ciudades como Roma, Atenas, Alejandría había mucha gente y naturalmente en los lugares donde eran pueblos de mala muerte, pues no había nadie. Por tanto, hay que tener en cuenta que esto de leer es muy complejo. Pero todavía más, ¿qué pasaba en el siglo XVIII? En el siglo XVIII los estudios hechos nos indican que tampoco se pasaba del 20-25% de gente que supiera leer como media en España. Pero además no solamente es que había gente que no sabía leer, es que estaba prohibido leer la Biblia. Leer la Biblia en castellano o en catalán, en cualquier lengua vulgar.
Desde 1559 el inquisidor Fernando de Valdés se había encargado de que no se leyese la Biblia en lengua vulgar, no solo la Biblia, ni siquiera aquellos libros de piedad que tenían textos bíblicos añadidos. Todo estaba fuera del campo ordinario de la gente. Es verdad que se podía leer la Biblia en latín, un clérigo lo podía hacer. Un laico tenía que demostrar que tenía formación suficiente, tener permiso del párroco y adquirir el nilostat del obispo, cosa que era bastante complicada para poder leer la Biblia también en latín. En todo caso, la Biblia se leía. ¿Pero cómo? Pues verán ustedes, la Biblia se ha leído siempre de muchas maneras y muy distintas y muy diferentes. La primera manera era simple y sencillamente a través de lo que se llama, en términos generales, la historia sagrada. Había historias sagradas de prestigio y la gente que tenía dinero y posibles y cultura las tenía en sus bibliotecas. Por ejemplo, en el siglo XVIII se reedita un famoso libro, La monarquía hebrea de Bacayar y Sanna, que era pues de enorme prestigio. No había gente de armas y gente de un poco de cultura que no conociese este famoso libro del Marqués de San Felipe. Pero, por ejemplo, también es interesantísima la métrica historia sagrada de nuestro buen Bernabé Rebolledo de Palafox. Nada más y nada menos que unas, ¿cuántas dice él? Más de 500 octavas rimas reales para contarnos las 3 primeras edades de la humanidad, es decir, apenas si los 11 primeros capítulos del Génesis. Admirable y además bien interesante. Estas cosas eran interesantes y quien quería un poco más de cosa científica tenía por lo menos 3 o 4 traducciones, la de Carlo Erra y una hecha por el periodista, literato y de todo que era el bueno de Nifo en el siglo XVIII. Pero ¿y la gente? Porque un libro de estos costaba una fortuna. Comprar una monarquía hebrea o comprar la métrica historia sagrada de Rebolledo le podía costar a uno el sueldo, a un señor que trabajase, por ejemplo, en la escuela, el sueldo de 3, 4, hasta 5 meses. Por tanto, no eran libros que pudiera tener mucha gente. Pues había después lo que se llamaban los catecismos históricos. Los catecismos históricos en realidad tienen una larga historia que aquí no vamos a contar, pero eran enormemente populares. El párroco de San Andrés de Madrid tenía un famosísimo compendio histórico de un catecismo histórico. El gran Pintón tenía su catecismo histórico de la religión, que tuvo más de 20 ediciones en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XVIII se traduce el que será la estrella de todos los catecismos históricos, que es el Fleury, el libro de Fleury, que después se llamará en castellano el Fleury, que se traducirá, se harán cientos de traducciones y cientos de versiones y cientos de diferentes maneras de presentarlo. Será el libro por el que se aprenderá la historia sagrada prácticamente hasta principios del siglo XX. Un libro que proviene de finales del XVII y que traduce en castellano uno de los fundadores de la Real Academia, nada menos que el mercedario Fray Juan Interián de Ayala. Era algo, pero también a la gente le gustaba algo más que los catecismos, y una de las maneras de enterarse de la historia sagrada eran, como siempre fueron, los pliegos de cordel y la literatura popular. En Madrid había 2 editores que hacían su fortuna vendiendo pliegos de cordel de grandes personajes, historias verídicas contadas según las más acreditadas fuentes en 24 páginas y siempre al mismo precio. La historia del capitán Judas Macabeo, las aventuras interminables de Sansón y Dalila, en fin, se trataba de historias mediante las cuales
muy probablemente mucha gente se enteraba de lo que decía la Biblia con los adornos pertinentes. Naturalmente, cuando en noches de invierno, como estas en las que vamos a ir entrando nosotros sin luz eléctrica, había que leer un pliego, el que sabía leer, mientras los demás escuchaban atentamente y sin hacer ningún ruido. También los había más suaves todavía. Sabemos, por ejemplo, que existía una serie, llamémoslas hojas volanderas editadas, en este caso, por Lucas del Olmo Alfonso, en Madrid, de una hoja por 2 caras, en las cuales se iban contando, pues qué sé yo, cosas tan divertidas como la creación del mundo, la creación del hombre, las plagas de Egipto, la salida del Éxodo, la historia del profeta Jonás y la ballena tenía un enorme éxito, los 10 mandamientos, también había que enseñar algo y no solo contar historias, o la encarnación, los problemas de José con el nacimiento de Jesús, todas estas cosas en una hoja por 2 caras y muy barato. Era una manera de conocer la Biblia, una manera sencilla, una manera general. Y luego, naturalmente, nos quedaban los sermones. Los sermones en el siglo XVIII son grandes acontecimientos. Desgraciadamente no los tenemos bien estudiados porque, entre otras cosas, la cantidad es inmensa y asusta meterse con ese material. Pero en una primera cala que yo he hecho, les puedo decir a ustedes que los sermones bíblicos apenas se llegaban al 10-15%, y eran los sermones del año litúrgico. En realidad, los sermones famosos eran los sermones de circunstancias, y por supuesto, los sermones en los funerales de la gente eran los que daban más rédito, digamos así. Y son los más numerosos, los de los santos, los de la Virgen y los de esos acontecimientos. Pero no cabe duda que en todos ellos se podía llegar a conocer también la Biblia. El año 1782, el Tribunal de la Inquisición decide por fin permitir la traducción de la Biblia en castellano. Por supuesto, con una serie de condiciones, solo de la Vulgata latina y con notas acreditadas de santos padres y escritores eclesiásticos de autoridad y ortodoxia bien reconocida. Pero se ve que estaban esperando que hubiese esto. A los centenares de ediciones de los libros anteriores se añade ahora un fenómeno verdaderamente nuevo en España. Tengo localizadas, han estado olvidadas tanto tiempo, más de 60 versiones parciales de la Biblia, además de las 2 completas del padre Felipe Estío de San Miguel en 1790, Escolapio, y don Félix Torres Amat, un catalán dando lecciones de castellano, preciosa edición y traducción en 1825, prácticamente lo que es el final del movimiento ilustrado. ¿Por qué esto? Porque los ilustrados españoles, que nunca fueron ateos como los franceses, sino que fueron muy católicos en general, pensaban que había que dejar esa religión del folclore y de la superstición de lado y por fin ir a las fuentes verdaderas del cristianismo. ¿Y qué fuente más verdadera que la Biblia? Feijóo, Jovellanos, todos los grandes, Mayans, Climent, todos los grandes ilustrados constantemente estaban deseando que se tradujese y que se leyese la Biblia. El rector de la Universidad de Valencia, Vicente Blanco, cuando edita los nombres de Cristo de Fray Luis de León, que es una manera de entrar en la Biblia, da todo un discurso sobre las lecturas buenas y las lecturas malas. Naturalmente, las lecturas buenas eran las de nuestros clásicos y las de la Biblia. Pero, pásmense ustedes, ¿qué se imaginan que se traducía de la Biblia antes o después de las traducciones completas? Hay 12 versiones de los Salmos. Hay varias versiones de los libros sapienciales y de los libros poéticos. Hay un montón de versiones también de los libros de los reyes, hasta de los macabeos. Y del Nuevo Testamento varias versiones de los Hechos de los Apóstoles, 3 de las cartas de San Pablo, 2 de las cartas católicas y una del Apocalipsis. Asombroso, solo una de los Evangelios. Quizá no se atrevían
quizá no lo veían necesario. No he encontrado realmente una explicación. En todo caso, la hizo un benedictino, Anselmo Petite, con un castellano casi moderno, y por eso tuvo tantísimo éxito que se siguió editando prácticamente hasta principios del siglo XX. ¿Qué leía entonces? ¿Y cómo leía la Biblia un señor del siglo XX? ¿Cómo se documentaba el que quería escribir una obra bíblica? ¿O cómo podía tener las claves el espectador que asistía a una obra de teatro en la que había alusiones bíblicas? Pues miren ustedes, aparte de saber latín, suponemos que los que escribían obras de teatro, que por cierto en el 18 no eran muy bíblicas, sabían algo de latín. La verdad es que, aparte de fuentes indirectas, estas que les he dicho eran prácticamente todas las fuentes que tenían, todas, no había otro. Quizá no era mucho, es verdad, pero sí un fondo de datos que permitía un conocimiento básico de los temas, sobre todo a partir también de las celebraciones litúrgicas y a partir de las predicaciones, mejores o peores, siempre escasas, que sobre tema bíblico hubiera en este tiempo. Pero había ciertamente un fondo de datos que permitía un conocimiento básico de temas, de personajes y de grandes historias bíblicas. A mi modo de ver, no era mucho, pero era lo suficiente para poder inspirar una obra dramática capaz de reflejar más o menos directamente un paradigma bíblico y, por supuesto, era más que suficiente para que una obra de este tipo pudiera ser comprendida por los espectadores. Mucho, poco, ustedes dirán. Muchísimas gracias a todos y ahora estamos ya en el límite de las 2:30. Si hay alguna intervención. Es la hora de emergen, más tremendo. Es tremendo. Don Miguel. Perdón, por favor. Quería señalar que dentro del mundo judío la interpretación literal realmente, lo que nosotros entendemos hoy por interpretación literal, que es la interpretación filológica estricta, realmente no aparece hasta los caraítas, es en el medievo. Porque la misma, nosotros decimos, hombre, que los judíos tienen una tradición literal, siempre ha tenido junto a la Torá escrita, la Torá oral. Y lo que nosotros llamamos interpretación literal, primera, es la interpretación tradicional. La terminología judía pone la forma kamishmao o kemishmao de la raíz shamá, según se oye, es decir, según suena. Una interpretación según suena nunca es una interpretación literal, sino según suena en la tradición. Es la interpretación tradicional. Y solamente ya con los caraítas y con los hebraístas españoles, que están muy digamos, muy tocados del caraísmo, es cuando viene el sentido peshat. El sentido peshat que pesutó, que sería justamente según el sentido filológico. Y los Ibn Ezra en esto especialmente insisten, buscando la raíz de la palabra, buscando el tiempo y la forma verbal exacta. Bueno, eso pues lo digo pues por completar, si queréis de alguna manera también, que interesa mucho también en la exégesis española judía. Nada más. Sí, pero quiero decir yo que la cuestión está en si el significado es algo autónomo respecto a aquello que representa o no. Y en eso yo creo que Saadia Gaon emplea el mismo criterio que luego va a emplear la Edad Media cuando dice, bueno, ¿por qué sabemos que Dios no es fuego? Porque el fuego es voluble, Dios no. Es decir, se acude al criterio de la realidad, de la entidad real, ¿no?
por una parte, y por otra, desde luego, esa división que en la Edad Media a veces estuvo vigente de, bueno, los judíos hacen una interpretación literal, mientras que los cristianos la hacemos alegórica. Bueno, evidentemente tienes toda la razón en lo que dices, pero es que además el propio Nicolás de Lira, hay un momento en el libro de Ruth en que dice, bueno, aquí se ve cómo Rashi está haciendo una interpretación alegórica, porque también los judíos emplean la interpretación alegórica, ¿no? Ahí hay una cuestión teórica compleja, es que si los textos suministran su propia interpretación o no, que desde luego en ningún momento es bueno, pero este menos aún, ¿no? Gracias.